Buenas noches, una nueva edición de La Verdadera Historia. Hoy vamos a hablar de las 6 campañas del desierto, que ya son 7, pero hay una que no tuvo demasiado vuelo. Pero antes de empezar a desarrollar cada una de las campañas, vamos a hablar de los antecedentes diplomáticos y militares que había en ese momento. Desde la llegada de la región pampeana de los españoles en el siglo XVI, sucedieron gran cantidad de invasiones de territorios en poder de diversos pueblos indígenas en las regiones pampeana y patagónica. El gesto más espectacular de un despiadado conflicto armado que continuaría hasta 1885, la llamada conquista del desierto, fue la culminación de una prolongada historia de relaciones ambiguas entre la sociedad blanca y los habitantes originarios de la Pampa y la Patagonia. Desde el siglo XVI, ambas sociedades coexistieron separados por una frontera o zona de contacto permeable, con periodos de paz negociados y con periodos de tremenda violencia mutua, plagados de grandes y pequeñas masacres. Estas tierras desiertas, que comenzaron a ser ocupadas por las sucesivas expediciones pobladoras de la España colonizadora del siglo XVI, introdujeron el caballo y la vaca en el momento en que los indígenas americanos precolombinos estaban radicados en pequeñas parcelas de territorio y aprovecharon los descubrimientos, invenciones, el ingreso de animales antes desconocidos por ellos y la tecnología del hombre blanco para su expansión territorial, que se inició 180 años después. Desde el siglo XVII, las relaciones entre el Virreinato Río de la Plata y los pueblos aborígenes ubicados al sur de la frontera sur tuvieron como eje el mercadeo de la sal. Con cada expedición se formaban en el salar verdaderas ferias comerciales en que se intercambiaban una amplia variedad de productos españoles e indígenas. El comercio de la sal se incrementó debido a la instalación de saladeros en el Río de la Plata, un tipo de establecimiento manufacturero que producía tasajo o charqui, carne vacuna salada, principalmente con destino a los grandes mercados de Brasil y Cuba para consumo de los esclavos, que había aparecido a fines del siglo XVII. Producida la Revolución de Mayo, en el Virreinato Río de la Plata en 1810, los primeros gobiernos patrios cambiaron las relaciones comerciales internacionales con los indígenas, con expediciones militares ofensivas denominadas campañas al desierto, con el establecimiento de fortines con el fin de ir ocupando progresivamente el territorio en poder de los indígenas. Esta fue la primera expedición. Yo no la cuento como expedición porque fue una cosa muy no tuvo la característica de las otras 6, pero para que vean que hay un comienzo. Si tomamos esto son 7. La primera junta ordenó la expedición a las Salinas y a su regreso una delegación indígena firmó un tratado con las Provincias Unidas del Río de la Plata. Recordemos que en 1815 el general San Martín solicitó permiso a la región pehuenche para atravesar su territorio con el ejército de los Andes. Una maniobra dilatoria de la estrategia de Alfonsín, pero sí, negoció con los aborígenes. En 1820, la recién creada provincia de Buenos Aires y los pueblos indígenas pampeanos firmaron el Pacto de Miraflores, estableciendo la frontera en la línea de las estancias al sur del río Salado. ¿Ven? Ya estamos en 1820 y ya hubo 2 pactos firmados con los aborígenes. En la primera mitad del siglo XIX, el Estado argentino se fue organizando en un complejo proceso que incluyó la formación de una serie de entidades autogobernadas que tomaron el nombre de provincias, que luego de violentas guerras terminaron pactando entre ellas la constitución de una confederación entre 1853 y 1860. Los territorios indígenas de la región pampeana y Patagonia no se organizaron como provincia y no formaron parte del acuerdo constitucional. En la segunda mitad del siglo XIX, tanto la Argentina como Chile alcanzaron un nivel adecuado de organización interna para plantearse nuevamente el objetivo de establecer su soberanía
sobre los territorios indígenas autónomos. Así, mientras la Argentina se realizaría la conquista del desierto, en Chile se llevaría a cabo la ocupación de la Araucanía. Vamos a empezar. Primera, campaña de Martín Rodríguez contra los indígenas. El 7 de marzo de 1820, el comandante general de la campaña, general Martín Rodríguez, suscribió una convención entre la provincia de Buenos Aires y varios caciques de la frontera del sur denominada Tratado de Miraflores. En la negociación tuvo participación el estanciero Francisco Hermógenes Ramos Mejía, dueño de la estancia Miraflores, el actual partido de Maipú, quien firmó a nombre de los caciques Ancafilú, Tacumán y Tricnin. Estos habían sido autorizados de las soldarías del arroyo Chapaleupú a representar también a los caciques Carrunauquel, Aunquepán, Sabún, Trintri, Lonco, Albumé, Lincón, Guretrú, Chañas, Calpulián, Tretuc, Pichirongo, Cachul y Limay. Por este tratado se ratificó la paz en el territorio y se declaraba como línea divisoria definitiva la alcanzada por los asentados en las estancias al sur del río Salado. Los indígenas debían devolver el ganado robado y recibirían trabajo en la estancia. Ya ven que había acuerdos entre ellos, ¿no? Iban a trabajar los aborígenes a las estancias. El pacto de Miraflores fue roto por los indígenas cuando produjeron un malón sobre lobos el 27 de noviembre de 1820, matando a 100 personas. Inmediatamente el 3 de diciembre fue saqueado por los indios el pueblo de Salto, destruyéndolo completamente, asesinando hombres y esclavizando como botín de guerra a las mujeres, quedando cautivos 250 mujeres y niños. La guarnición de 30 soldados del fuerte de Salto fue totalmente masacrada. Se conoció luego que el malón era comandado por el ex director supremo de Chile, José Miguel Carrera, junto con 2.000 indígenas de los caciques Pablo y Yanquetruz y más de 500 desertores bandoleros y prófugos de la justicia. Empiecen a ver la trama de esto. Carrera había tomado el centro de detención de los prisioneros españoles Los Bruscos, liberando a muchos detenidos realistas chilenos, y entró en trato con los ranqueles para obtener paso hacia Chile. También sufrieron malones los pueblos de Rojas y Chascomús. En febrero de 1821, Cabrera se internó hacia el sudoeste. Cabrera huyó de Chile cuando los españoles volvieron a tomar Chile. O'Higgins y un montón de gente vinieron para acá, se juntaron con San Martín. San Martín no quiso tratar con los Carrera. Y fíjese que después se dedicaron a bandolear todo el sur, todo lo que era el desierto en aquel momento. Ante la indignación pública que los malones indios provocaron tanto en la población de la ciudad como en la campaña de Buenos Aires, Martín Rodríguez, quien asumió como gobernador en septiembre de 1820, decidió salir a escarmentarlos. Partió de la ciudad de Buenos Aires en 2 columnas el 15 de diciembre de 1820 con 1.600 soldados en dirección a la laguna de los Huesos. Tras una infructuosa entrada hasta la sierra de Tandil, al no hallar a Carrera, atacó a las tribus del arroyo Chapaleupú, violando el pacto de Miraflores. Acá lo violó Rodríguez. Pero los indígenas lograron escapar y solo pudo apresar a algunos. Ancafilú pidió parlamentar y acordó una reunión con los enviados de Rodríguez cerca de una laguna, conocida desde entonces como Laguna de la Perfidia, asesinándolos a todos en venganza. Entre ellos al teniente coronel Buleski, al mayor Miller, al capitán Ferrer, a Montes y a Bosch. Vean cómo se jugaba en aquel tiempo. Rodríguez retornó a Caleuhuincul. Al llegar al fortín, envió al comandante del mismo, Ramón Lara, a la estancia de Ramos Mejía a arrestar a todos los indígenas para trasladarlos a Buenos Aires. Acusó de organizar los malones a los indígenas de la estancia de las tribus de Ancafilú, Pichimán, Antonio Grande y Juan Landau. Al ir a quejarse, Ramos Mejía fue arrestado también y luego se hizo una matanza de unos 80 peones indígenas prisioneros que se habían entregado. El ataque injustificado provocó que las tribus que se habían mantenido hasta ese momento en paz
por voluntad y el respeto al establecido en el Pacto de Miraflores, se alzaron también contra las poblaciones de frontera. El 16 de enero de 1821, por aviso del cacique Landao, Rodríguez logró rechazar en Chapalupú un ataque del cacique Ancapirú, con un saldo de 150 indígenas muertos o heridos, y al día siguiente las tropas regresaron a Buenos Aires sin haber logrado su objetivo. El 4 de abril de 1821, un malón de 1.500 hombres de lanza guiados por Molina destruyó la naciente población de Dolores, que quedó desierta hasta 1827. Los indios obtuvieron más de 150.000 cabezas de ganado, y luego Molina y los caciques Ancapirú y Pichimán invadieron por la costa del Salado y los montes de Tordillo y Monsalvo, incluyendo la estancia de Rosas. En junio realizaron otro malón llegando hasta Pergamino y fueron derrotados por los húsares y dragones auxiliares de Entre Ríos recién en 1825. Rodríguez envió al coronel Pedro Andrés García a la Sierra de la Ventana para parlamentar con los indígenas y reconocer sus fuerzas y el terreno. Partió de la Guardia de Lobos el 10 de abril de 1822 con 30 hombres, en compañía del cacique Antiguán, que fue enviado por los indígenas para guiarlo hacia el lugar del parlamento. Al llegar al río Salado, escribió que lo único que observó fue destrucción y muerte por doquier de todos los labradores de la zona. No logró tratados con los indígenas, pues la presencia de refuerzos llegados de Chile, los araucanos exigieron la retirada de los establecimientos blancos al norte del río Salado, incluso Carmen de Patagones. Se opuso a que se crearan guardias en la Sierra de Volcán y de Tandil y a entregar las cautivas. García aconsejó al gobierno que fundara ambos fuertes en dichos sitios para facilitar las comunicaciones con la lejana Carmen de Patagones. Nuevos ataques indígenas se produjeron en abril de 1822 sobre Pergamino, arreando docenas de miles de vacas. El 12 de diciembre de ese año, indígenas chilenos vinculados con los hermanos Pincheira atacaron la zona del arroyo Pavón y la guardia de Melincue. Convencido de que lo único que se podía hacer era vencer a los indios y frente a la conmoción popular, Rodríguez hizo una segunda y mejor organizada campaña. Partió la expedición desde Buenos Aires el 6 de marzo de 1823 con 2.537 hombres y 7 piezas de artillería, con la intención de avanzar a la frontera de la provincia de Buenos Aires hacia el sur y el oeste. Si bien la operación no logró los resultados esperados, Rodríguez fundó el Fuerte Independencia, actual Tandil, y la frontera quedó establecida en la Sierra de Volcán y Tandil y la Laguna Blanca Grande. En octubre de 1823, una coalición de 5.000 ranqueles, pampas y tehuelches atacaron en simultáneo el sur de Santa Fe, Luján, Tandil, Chascomús. Juan Manuel de Rosas, al frente de las milicias, logró rescatar de los tehuelches 120.000 cabezas de ganado. Como Rodríguez no tenía suficientes fuerzas de caballería disponibles para hacer la campaña, firmó un acuerdo con Lucio Norberto Mansilla, gobernador de Entre Ríos, quien le envió por 2 años a cambio de una cierta cantidad de dinero a los escuadrones de línea Húsares de la Muerte y Dragones de Entre Ríos. El primero estaba compuesto por guaraníes misioneros al mando de Anacleto Medina y el segundo era comandado por Andrés Morel. La expedición partió en marzo de 1824 con 2.420 soldados y 7 piezas de artillería con la idea de establecer la frontera en el Río Negro. Llegó cerca de la actual Bahía Blanca y la Sierra de la Ventana, pero no logró casi nada más. En junio de 1824, un malón nuevamente atacó el Pago de Lobos, produciendo muchas muertes y robando gran cantidad de ganado. A estas 3 campañas contra los indios durante el gobierno de Rodríguez le siguieron durante el gobierno del general Juan Gregorio de las Heras la firma del Tratado de la Laguna del Guanaco y la construcción de nuevos fuertes en la frontera. Bueno, la campaña de Rosas al desierto. La campaña del desierto fue una expedición militar que el exgobernador Juan Manuel de Rosas realizó en 1833 y principio de 1834 contra los indígenas pampas, los ranqueles, los tehuelches y los araucanos,
ubicados en La Pampa y al norte de la Patagonia. Dicha campaña tuvo varios propósitos, todos ellos relacionados, que fueron someter a la obediencia criolla a los indígenas del desierto y la tierra adentro, terminar con los varones indios que asolaban constantemente a las poblaciones interiores, rescatar a los cautivos en poder de los aborígenes, incorporar tierras para la agricultura y la ganadería, y efectivizar las soberanías provinciales sobre los territorios excursionados. Los borogas eran araucanos procedientes de Boroa, en la zona sur del río Imperial, en la Araucanía, Chile, que fueron aliados de los realistas de los hermanos Pincheira, pero a medida que estos iban siendo derrotados, algunos borogas emigraron hacia el este, situándose entre las Salinas Grandes, Guaminí y Sierra de la Ventana, principalmente desde 1826. Desde allí atacaron Carmen de Patagones y la Fortaleza Protectora Argentina, abril de 1828. Todavía la alianza con los Pincheiras, pero luego comenzaron a alejarse de ellos e intentaron unirse al levantamiento unitario del general Juan Carlos Lavalle. Juan Manuel de Rosas entró en tratos con ellos impidiéndolo. Fíjese que los aborígenes se metían en las guerras civiles. Y siempre hubo un trato con ellos. Mal o bien, siempre hubo un trato. En septiembre de 1830, una delegación boroana viajó a Buenos Aires y firmó la paz con sus enemigos, Juan Catriel, Cachul y Conrosa, y luego enfrentó al grupo de Toriano, en el que participaban Calfuncurá y su hermano mayor Antonio Namuncurá, que desconocía los acuerdos de los boroanos con Rosas. Poco antes de dejar el gobierno, envió en 1832 de la guarnición de la Fortaleza Protectora Argentina 164 hombres al mando de Martiniano Mar Rodríguez, quienes marcharon 30 leguas con solo 11 caballos y derrotaron y capturaron a Toriano, quien fue fusilado en Tandil. Esa alianza de Rosas con los aborígenes se fue incrementando tanto que hasta que en octubre de 1831 terminaron rompiendo la alianza de Yanquetruz con los boroganos y con Rosas, y se pasaron a un grupo de unitarios encabezados por Manuel Baigorria. Chocarí fue un cacique, no se sabe si tehuelche o mapuche, que con 2000 indígenas guerreros se asentó en la isla de Choel bajo las órdenes de los hermanos Pincheira, y en alianza con los boroganos, independizándose posteriormente. Chocorí acusó constantemente a las poblaciones fronterizas y por la ubicación central de su territorio pasaban por él las rastrilladas de ganado robados que se dirigían a Chile, por lo que Rosa lo consideraba un bandolero. No gobernaba sobre una tribu, sino que sobre un grupo armado de indios y renegados blancos, y negociaba con los caciques Yanquetruz y Rondeau, comprándole el ganado a cambio de licor y fusiles. A fin de tratar el problema del indio, el 31 de septiembre de 1831, Rosas escribió a Facundo Quiroga, quien se hallaba en campaña: la República reportaría un inmenso bien y una riqueza positiva si en el acto de concluir la campaña contra los tiranos nos juntásemos en un punto céntrico y combinamos una formal expedición que tenga por resultado la conclusión total de este malvado y de todos los indios que hostilizan nuestras fronteras, haciéndonos tanto mal. Sabiendo Rosas que Manuel Bulnes estaba preparando en Chile una expedición en contra de Chocarí, delineó en septiembre de 1832 un plan de conquista basado en una expedición que debía partir desde la Fortaleza Protectora Argentina y de paso evitar que Chile se instalara en el país de las manzanas o Neuquén. Empiezan a ver que ya Rosas tenía cierto concepto geopolítico de la situación. En Neuquén y en el sur de Mendoza, por donde ya había expedicionado Bulnes contra los hermanos Pincheira, ya invadían desde Chile hacia acá. Chocorí había logrado que Yanquetruz atacara las provincias de Córdoba, San Luis y Mendoza, por lo que las legislaturas de estas dos últimas solicitaron al riojano Facundo Quiroga que las defendiera con la división de auxiliares de los Andes.
Rosas propuso a la legislatura de Buenos Aires coordinar las acciones con las provincias de Cuyo y con Chile, y un nuevo plan conjunto en el que actuarían 3 divisiones. Quiroga con la división auxiliar de los Andes, expedicionaria por el río Desaguadero y el Atuel en busca de Yanquetruz, y luego se uniría a Rosas en el río Colorado. Rosas, desde la frontera protectora argentina, avanzaría por la rastillada de los chilenos a unirse con la fuerza de Quiroga y atacar Chocarí en la isla de Choel para luego continuar hacia el país de las manzanas o Neuquén. Y Bulnes atacaría a los araucanos en el sur de Yanquihue, del lado chileno. En cuanto Rosas dejó de ser gobernador, comenzó a coordinar la campaña con los gobernadores de Mendoza, de San Luis y de Córdoba, para hacer una batida general. Concentró y adiestró la tropa en su estancia en Los Cerrillos, en San Miguel del Monte, pero hasta el 28 de enero de 1833 no recibió la comunicación. Es la hora de empezar la campaña. Pero hasta el 28 de enero de 1833 no recibió la comunicación de su nombramiento al mando de la Columna del Este, de Juan Ramón Balcarce, el nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires. El 18 de diciembre de 1832, los gobernadores de San Juan, Valentín Rivero, y de Mendoza, Pedro Nolasco, con la audiencia de las legislaturas, autorizaron a Quiroga a dirigir las operaciones. Bulnes no pudo hacer su parte por problemas políticos internos derivados de la rebelión de José Ignacio Centeno. El ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Vicente Massa, envió el 6 de abril de 1833 una nota al gobierno chileno en un intento de coordinar las acciones militares. Bulnes comunicó a Quiroga en junio de 1833 que no podía realizar la campaña. El mismo día que partió la columna de Rosas, este recibió una nota del Ministerio de Guerra que le comunicaba que no se le podía proveer de vestuarios, municiones, pertrechos, caballos ni ganado, por lo que decidió realizar la campaña a su cargo y la de sus amigos. El 27 de febrero, Ruiz Huidobro recibió una comunicación de Rosas avisándole que los caciques Yanquetruz y Pichún estaban preparando una invasión sobre la provincia de Córdoba, instándolo a atacarlos. El enfrentamiento se produjo en el sur de los Acollaradas, en donde se encontró con Yanquetruz, quien con 1000 guerreros viajaba a realizar un malón en Córdoba. Ruiz Huidobro obtuvo el triunfo, mientras que Yanquetruz debió realizarse hacia el sudoeste, teniendo 160 muertos. El 28 de enero de 1834 comenzó el regreso, logrando el objetivo de batir a los indígenas y ampliar el territorio de Buenos Aires. Rosas regresó hasta el Napostá, dejando guarniciones en los fortines y en la isla Choel. Concluida la campaña de Rosas al desierto, este firmó tratado de paz con caciques hasta entonces secundarios, que se convirtieron en útiles aliados. Al año siguiente se sumó el más importante de ellos, Calfucurá. Hasta la caída de Rosas en 1852 no hubo malones en la provincia de Buenos Aires. Calfucurá daba aviso a los posibles ataques de los pequeños grupos indígenas que no respondían a su mando y eran fácilmente contrarrestados. Sirvió también para distribuir el alcohol y las mercaderías que le enviaba Rosas, junto con vacunas para la viruela. La campaña también incorporó científicos, entre ellos Charles Darwin, que reunieron información sobre la zona recorrida, pero las regiones desérticas quedaron en manos de los indígenas. Se aseguró una precaria tranquilidad para los campos y pueblos ya formados y se logró un relativo avance en el sudeste de la provincia. Rosas utilizó en la campaña la cartografía levantada por José de Arenales, hijo de Álvarez de Arenales, y desde Médano Redondo envió al ingeniero Nicolás Descalzi para que levantara una carta del Río Negro hasta Choel, mediante una flotilla encabezada por la goleta Encarnación, navegando por 73 días. También ordenó al agrimensor feliciano Mariano Chiclana, hijo del Tumbirio, la toma de las distancias coordenadas y rumbos hasta el Río Negro. El río Colorado fue reconocido y bautizado por los marinos Juan Bautista Torne y Guillermo Bastus, desde Médano Redondo hasta su desembocadura. Chiclana hizo las mediciones del río a bordo de la goleta San Martín, capitaneada por Torne. Torne fue después uno de los grandes héroes de la batalla de la Vuelta Obligado.
Se estableció el fuerte Colorado en Medador Redondo, guarniciones en Choel y otras sobre el Río Negro que subsistieron hasta 1852. La fortaleza protectora argentina quedó reforzada por una guarnición de 300 hombres al mando de Rodríguez y otros 200 blandengues. Coraceros reforzaron Carmen de Patagones y las guarniciones del Río Negro y del Colorado, Fortín con 50 hombres. En el Apostá se formó un regimiento de blandengues al mando de Sosa. La rafillada de los chilenos quedó bajo control. La Gaceta Mercantil de Buenos Aires publicó el 24 de diciembre de 1833 que la campaña resultó en 3.200 indios muertos, 1.200 individuos de ambos sexos prisioneros y se rescataron en total unos 1.000 cristianos cautivos. El Monitor publicó el 16 de abril de 1834 que en la campaña murieron 1.415 indígenas. Fueron tomados 382 prisioneros, elevándose a 1.642 con las familias de estos. 400 cristianos cautivos fueron rescatados y se recuperaron 2.200 cabezas de ganado vacuno, 1.600 lanar, 1.800 yeguarizos y 2.435 caballos. Además, concluida la campaña del desierto, la provincia de Buenos Aires fijó acuerdos de límites territoriales con otras provincias. Por la parte de Santa Fe era la línea de Melincue, dejando esta a la derecha, y por la parte de Mendoza hasta la naciente del Río Grande y línea de San Rafael, y por el sur hasta el estrecho de Magallanes, 1830. Rosas contaba a los caciques boranos como aliados, quienes se mantendrían neutrales durante la campaña. Pero al terminar las operaciones, Rosas le exigió la entrega de los cautivos junto con los ganados robados, a lo que se negaron. Envió al general Corbalán a recibir la primera partida de cautivos y luego de un ultimátum enviaron a los demás a Bahía Blanca, escoltados por las fuerzas de Delgado. Luego atacaron una partida de soldados, por lo que Rosas dirigió contra ellos a la guarnición de Blandengue de la Fortaleza Protectora Argentina, derrotándolos y matando 650 borogas, entre ellos Cañuquir, tomando 900 prisioneros, rescatando el ganado y los cautivos. De regreso a la Bahía Blanca, 800 indígenas aliados se sublevaron matando a 2 oficiales, 70 soldados y algunos peones, llevándose preso a Venancio Caño y Pan. El 9 de septiembre de 1834, los borogas fueron masacrados en Masallé por Calfucurá y sus indios provenientes de Chile, muriendo los caciques Rondó, Belín y Coño de Pan. El éxito de la campaña de Rosas implicó que muchas tierras fueran repartidas entre los expedicionarios como premios. Antes de terminar con esta campaña de Rosas, le digo, Rosas negociaba con los indios, ¿no? Le mandaba permanentemente alcohol y cosas así. ¿Sabe quién era el que estaba a cargo de manejar la logística de todo ese trueque que hacía Rosas con los indios? Pedro Belgrano, el hijo de Manuel Belgrano. Calfucurá, señor de las Pampas. Luego de la caída de Rosas, se produjo una gran conmoción en las Pampas argentinas, porque quedó desarticulado el negocio pacífico con los indios, que había manejado Rosas con mano de hierro y hábiles alianzas. Se inicia un periodo siniestro que durará 20 años, hasta 1873. La Argentina es acorralada por los marones indios. 5.000 jinetes a orden de Calfucurá operaban al día siguiente de caseros, en divisiones comandadas por sus capitanejos. El cacique araucano Calfucurá logró dominar así un extenso territorio que incluía la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, la de Neuquén, Río Negro, La Pampa, San Luis y el sur de Mendoza. Comandado por una gran confederación de tribus araucanas, ranqueles y tehuelches, con base en las Salinas Grandes, que se mantuvo en alianza con los gobiernos de Rosas y que después de Caseros intentó hacer lo mismo con Urquiza. Escuadrones de Calfucurá participaron asistiendo a Rosas en la batalla de Caseros. Al día siguiente de la batalla de Caseros, al mando de 5.000 lanzas atacó el poblado de Bahía Blanca y 3 años después su ejército, dominado por completo las vegas pintorescas de Clavarría, el fecundo llano de Azul y las pampas de Córdoba y Cuyo y Santa Fe.
El 13 de febrero de 1855, Cachul y Catil rompieron los tratados que habían firmado al frente de 2000 lanzas y arrasaron el pueblo de Azul, al sur de la provincia de Buenos Aires, dando muerte a 300 pobladores, llevándose cautiva a 150 familias y 60.000 cabezas de ganado, lo que lo llevó a enemistarse con el gobierno de Buenos Aires. Tercera campaña, la de Coronel Bartolomé Mitre, entre 1855 y 1863. El clamor de las víctimas inmoladas en Azul resonó en Buenos Aires, y el militar de más talento y mayor prestigio de la provincia, el coronel Bartolomé Mitre, ministro de Guerra, partió para el Azul con la misión ordenada por el gobierno de acometer y destruir en sus propias tolderías a los indígenas del sur. El 11 de mayo de 1855, tropas al mando del coronel Bartolomé Mitre, enviadas por el gobierno del presidente Urquiza a sofocar la insurrección indígena que aterrorizaba con sus varones el sur de la provincia de Buenos Aires, obligan a la retirada del cacique Calpulcurá, que se dirige a Sierra Chica. El 31 de mayo de 1855 se produce el combate de Sierra Chica. Luego de 2 días de lucha, las fuerzas federales, completamente derrotadas, se vieron obligadas a retirarse a Azul. Envalentado con su triunfo, Calpulcurá atacó y mató al comandante Nicolás Otamendi y a 125 soldados en la estancia de San Antonio de Iraola, y 8 días después su aliado José María Bulnes Yanquetruz, al frente de 3.000 guerreros, atacó la ciudad de Tandil, y luego junto con Calpulcurá saquearon el pueblo de Puntas de Arroyo Tapalqué. Mitre organizó entonces el ejército de operaciones al sur, que al mando del general Manuel Hornos partió desde la ciudad de Azul con 3.000 soldados y 12 piezas de artillería. El 29 de octubre de 1855, Calpulcurá derrota al general Hornos en la batalla de San Jacinto, en proximidades al arroyo Tapalqué, dejando muertos en el campo de batalla a 18 oficiales y 250 soldados. Luego de esta victoria, las fuerzas de Calpulcurá atacaron los pueblos de Cabo Corrientes, Azul, Tandil, Cruz de Guerra, Junín, Merincue, Alvear, Bragado y Bahía Blanca. En 1857, el cacique Coliqueo invade Pergamino y se apodera de 40.000 cabezas de ganado, retirándose protegido por 14 soldados del regimiento Dragones, séptima línea al mando del subteniente Santiago Rodríguez. Debido a que los invasores luego del ataque acamparon junto al fortín Merincue sin ser molestados, Mitre protestó ante el gobierno de la Confederación asentado en Paraná sin que le dieran las satisfacciones del caso. Entre el 9 de septiembre de 1857 y el 15 de febrero de 1858, las fuerzas federales contraatacaron, logrando varios triunfos que hicieron retroceder a Calpulcurá. El 19 de mayo se produce el último malón sobre Bahía Blanca. El 10 de enero de 1863, Mitre inicia conversaciones de paz con Calpulcurá. Hasta 1872, la guerra que se libró contra Paraguay interrumpió las operaciones que se llevaban contra los indígenas. A pesar del conflicto internacional, en 1867, el gobierno nacional promulgó la ley número 215 que estableció una nueva frontera al sur de Buenos Aires, llevándola hasta los ríos Negros y Neuquén, concediéndole a las tribus nómades todo lo necesario para su existencia fija y pacífica, debiendo otorgarles territorios a convenir. Autorizó una expedición general contra aquellas tribus que se resistieran al sometimiento pacífico de las autoridades nacionales y a expulsarlas más allá de la nueva línea de frontera. Lo que parecía ser una fuerza que se estaba agotando con el pasar del tiempo y por inoperancia de los gobiernos de turno, explotó nuevamente con renovada violencia. Volvieron los varones salvajes, la pampa entera era un volcán. Los pobladores huían despavoridos de sus viviendas, dejando todo abandonado antes de perder la vida, y nadie quería correr el riesgo de aventurarse para radicarse en esas tierras que permanecían ajenas al desarrollo del país. Hasta 1874, los aborígenes eran señores de la pampa, saqueaban continuamente los pueblos robando ganado que enviaban a Chile, mataban a los pobladores, secuestraban mujeres y niños,
Incluso avanzaban hacia poblaciones seguras como Río Cuarto. Cuarta, la campaña de Adolfo Alsina. Hacia la década del 70, el conflicto entre argentinos e indígenas se hizo más agudo debido al lento avance de la línea de frontera por parte del Estado argentino y la instalación de nuevos fortines, así como por los ataques masivos o malones que los indígenas cometían contra los fortines, estancias y poblados argentinos. Por otra parte, la organización en Argentina de una economía agroexportadora para proveer de alimentos a Inglaterra y en especial la invención del frigorífico impulsó a los estancieros organizados en la Sociedad Rural Argentina, creada en 1866, a promover la ocupación efectiva de las tierras consideradas en el desierto. Cuando Nicolás Avellaneda llegó a la presidencia de la Nación en 1874, le encomendó a su ministro de Guerra, el doctor Adolfo Alsina, que se hiciera cargo de este problema y que le presentara un plan de acción para terminar con esta situación que alteraba el normal desarrollo del país. En 1875, Alsina le presentó al gobierno un plan que definió como destinado a poblar el desierto y no a destruirlo. El complicado problema del avance de la línea de frontera y conquista de la extensa Pampa había sido proyectado desde el tiempo del coloniaje por los virreyes del Plata y por todos los gobernantes de la Argentina. Se reconocían las grandes ventajas que reportaría el aseguramiento de la línea de fronteras y se consideraba de urgente necesidad, pero de difícil realización a causa de las múltiples dificultades que primeramente había que resolver, ya por el peligro de la anarquía latente que fomentaba los estados provinciales, ya por el malestar reinante en el orden social y político, temiéndose por consiguiente que estallara de un momento para otro la guerra civil. Las pasiones políticas mantenían los ánimos en alto grado de tensión, habiéndose olvidado nuestros prohombres que la codicia de orgullosas naciones buscaba cualquier pretexto para aplicar la arbitraria ley del uti procedentis en nuestros ricos y dilatados regiones despobladas. Por otra parte, el mal más grave que tropezaba el gobierno era la carencia absoluta de recursos. Nuestro estado financiero se encontraba en lamentable bancarrota. Entonces, ¿cómo llevar a expedicionar un desierto sin armamento, sin equipo ni proveeduría, careciendo hasta de los indispensables sables, elementos de movilidad, a ocupar puntos estratégicos en la Pampa desconocidos? ¿Cómo ejecutar tan arriesgada excursión en la que los soldados tenían que combatir desde la primera hasta la última jornada con numerosos indígenas envalentonados, bien montados y armados? Alsina, sin ser un militar profesional, ni siquiera haber viajado por Alemania, consigue un vasto plan de defensa y ofensa fronteriza y lo ejecuta poniéndose al frente de las fuerzas. Introdujo grandes innovaciones en el sistema de combatir en la guerra con el indígena. Cambió de armamento a los cuerpos de caballería, dejándolos en condiciones de combatir cuerpo a cuerpo con mayores ventajas, sacando al ejército de la vergonzosa táctica defensiva por la ofensiva, y más tarde, cuando sus planes se pusieron en marcha, se puso al frente de sus tropas y fue notable su actividad, templando y levantando el espíritu abatido y decaído del soldado, recorriendo todos los caminos con sus soldados, repasando sus planes y analizando los informes que le llegan. Consulta la situación por los fuertes y equipa ligeras columnas que cada comandante, desprendido del resto de ellos, marchará a operar sobre las mismas tolderías de los indios. Pero antes de lanzar su ataque, busca otros caminos para poner fin a esta situación y firmó un tratado de paz con el cacique Juan José Catriel, solo para ser roto corto tiempo después, cuando este atacó junto al cacique Namuncurá los poblados de Tres Arroyos, Tandil Azul y otros pueblos y granjas en un ataque incluso más sangriento que el de 1872. Alsina respondió atacando a los originarios, forzándolos a retroceder y a dejar los fortines en su camino hacia el sur para proteger los territorios conquistados.
Murió el cacique Facapulcurá y lo sucede en el mando de las tribus beligerantes que integraban la Confederación de las Islas Grandes, su hijo Manuel Nomuncurá. La invasión grande comenzó en diciembre de 1875 y fue una coalición de guerreros de la Muncurá, lanzas chilenas, ranqueles, indios de Pincén y los pampas de Catriel, que se sublevaron contra el gobierno nacional. Un total de 5.000 lanzas asolaron los partidos de Azul, Tandil, Olavarría, Juárez, Tapalqué, Tres Arroyos y Alvear, una extensión de casi 7.000 kilómetros cuadrados. Solamente en Azul dejaron 400 muertos. Se llevaron 500 cautivas y un total de 300.000 reses. Los indios fueron vencidos el 18 de marzo de 1876 en la batalla de Paraguay, recuperándose numerosos animales. Desde 1875 a 1876 se libraron numerosos combates. Las tropas federales mejor equipadas y con otra estrategia de combate hicieron retroceder al indio y recuperar centenares de miles de cabezas de ganado. El 20 de marzo de 1876, el doctor Alsina, optando por un sistema defensivo para contener a los malones que asolaban la frontera interior sur y para dificultarles el traslado hacia sus tolderías del ganado que robaban, dispuso construir una nueva frontera interior avanzada y fundar a su amparo pueblos y colonias. Esta nueva frontera se consolidaría con la instalación de nuevos fortines que estarían comunicados por líneas telegráficas entre sí y con las comandancias instaladas a retaguardia en los fortines ya existentes. La nueva frontera será reforzada por un profundo zanjón que desde Bahía Blanca llegará hasta la laguna La Amarga en el sur de Córdoba. En los considerandos de la resolución ministerial, el doctor Alsina afirmaba que el plan del Poder Ejecutivo era contra el desierto para poblarlo y no contra los indios para destruirlos. Siguieron los malones, pero ya eran rechazados una y otra vez por las tropas federales que recuperaban el ganado robado. El 15 de junio de 1877, el ingeniero Alfredo Everot informa al gobierno que ha finalizado la construcción de la zanja que se le ha ordenado. Los aborígenes continuaron con su ataque para alzarse con el ganado de las chacras de la provincia de Buenos Aires y al sur de la provincia de Mendoza, pero la presencia de esa zanja les creaba dificultades para escapar con los animales. La marcha se les hacía más lenta y la detención a la que los obligaba ese obstáculo facilitaba la acción de las patrullas que habían salido a perseguirlas. Frustrados sus intentos de pillaje, muchos originarios que no solo sufrieron de hambre, sino que también la venganza del hombre blanco, decidieron unirse a las granjas estancias para trabajar con ellos y a cambio de comida y refugio. Pero la gran mayoría prefirió seguir con su resistencia. El 29 de diciembre de 1877 fallece el doctor Alsina. El 2 de enero de 1878, el entonces presidente de la Nación, Nicolás Avellaneda, nombró ministro de guerra al general Julio Argentino Roca, quien se manifiesta en clara oposición al criterio de su antecesor, que había optado por una actitud defensiva para poner fin a las hostilidades de los indígenas en la frontera sur de la provincia de Buenos Aires, y aconseja lanzar una ofensiva general para pacificar la región, porque consideraba que la política de contención en la frontera no había dado resultado y creía que la única solución contra la amenaza de los indígenas era subyugarlos, incorporarlos a nuestras leyes y costumbres y, si no aceptaban eso, expulsarlos de los territorios que ocupaban. Consideraba que la inmensa mayoría de quienes se oponían a la presencia del blanco no eran los pobladores originarios, sino que eran tribus naturales de Chile, araucanos y mapuches, que luego de exterminar a los verdaderos originarios se habían apoderado de estas tierras que encontraban más promisorias que las suyas. La quinta, la campaña del general Julio Argentino Roca. La campaña se hizo en cumplimiento de la ley votada el 25 de agosto de 1867, en cuyo debate parlamentario se discutió absolutamente todo, aprobándose casi por unanimidad en un párrafo de la ley que decía lo siguiente: la presencia del indio impide el acceso al inmigrante que quiere trabajar. Tuvo el consenso de todas las provincias y de todos los sectores.
Roca era ministro de guerra de Nicolás Avellaneda. El 30 de julio de 1878 los caciques Baigorrita y Epumer acuerdan una tregua con el gobierno nacional. El 14 de septiembre de 1878 la Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto de ley que autorizaba al Poder Ejecutivo a invertir 1.600.000 pesos fuertes para establecer la línea de fronteras sobre la margen de la izquierda de los ríos Negro y Neuquén, previo sometimiento o desalojo de los indios bárbaros de la Pampa, del río Quinto y Diamante hasta las mencionados. Es decir, la orden vino del Parlamento. Los aborígenes siguen con sus malones, asaltando propiedades y robando ganado, pero el ejército, en una operación claramente ofensiva, recupera la hacienda y ataca tolderías. El 30 de julio de 1878 los caciques Baigorrita y Epumer acuerdan una tregua del gobierno nacional. El 2 de octubre de ese año cae prisionero el famoso cacique araucano Catriel. El 6 de noviembre el cacique Pincén cae prisionero y este es el fin de uno de los cabecillas indígenas más audaces y famosos de la Pampa Argentina. Las tropas federales paulatinamente atacaban las tolderías, apresaban a los caciques y los sobrevivientes subían cada vez más al sur. De a poco el territorio comenzaba a ser liberado. Por encargo del presidente Nicolás Avellaneda, el ministro de Guerra general Julio Roca planea una nueva campaña del desierto, con el objeto de afianzar definitivamente la soberanía nacional sobre los territorios del sur y habilitarlos para su colonización y desarrollo. Durante esta campaña, donde casi no hubo combates ni enfrentamiento con los aborígenes, se logró la ocupación formal del territorio argentino, trasladando la frontera interior al sur, desde el río Salado hasta el río Negro. Para el mejor desarrollo de la campaña, Roca decide realizar la empresa en dos etapas. Primera, batida general del territorio comprendido entre la frontera y el río Negro, para lo cual dispone que se efectúen excursiones preliminares de limpieza para desgastar las fuerzas aborígenes. Y segundo, marcar con el ejército a los ríos Negro y Neuquén y fijar sobre ellos las guarniciones acordadas en el proyecto. El 19 de abril de 1879, el general Roca se pone al frente de la primera división de las fuerzas que empeñará en lo que será la quinta campaña del desierto. Luego las emprendidas por Martín Rodríguez, Juan Manuel de Rosas, Bartolomé de Mitre y Valentín Alsina. Y partiendo desde Azul, inicia la marcha hacia Carué, para dirigirse luego desde allí hacia la isla de Choel. La expedición de Roca contó además con funcionarios, sacerdotes, periodistas, médicos, naturalistas y fotógrafos. Entre ellos figuraron el monseñor Mariano Antonio Espinosa, quien se desempeñó como capellán general del ejército expedicionario, Remigio Lupo, corresponsal del diario La Prensa, los doctores Adolfo Duering y Pablo Lorenz, los naturalistas Niederlein y Schulz, que estudiaron la flora, la fauna y la geología del territorio, y el fotógrafo y retratista Antonio Pozo, en calidad de fotógrafo oficial. El 13 de mayo de 1879 llega a Río Colorado, destino final de la marcha que emprendiera con el objetivo de recuperar el territorio de la Patagonia Oriental para la soberanía nacional. Prácticamente ya no quedaban aborígenes al norte del Río Colorado. Después de una penosa y arriesgada marcha de 40 días, manteniendo repetidos y violentos encuentros con partidas dispersas de indígenas, que aún, a pesar de la pérdida de muchos de sus caciques, se resistía al avance del blanco, con 6.000 soldados y rifles nuevos, el 24 de marzo de 1879, la fuerza expedicionaria llega a los poblados indígenas que ocupaban el territorio del actual Choel. Rinde pacíficamente sus pobladores e izando la bandera argentina, funda ahí el pueblo de Avellaneda, origen de la actual de la ciudad de Choel. El 4 de junio de 1879, la Fuerza General Roca, en marcha de la isla de Choel, llegan a Neuquén y luego de remontar al río Negro hasta su confluencia con el Limay, da por terminada la misión que se le impusiera, la toma de posesión de sus territorios para incorporarlos a la integridad nacional. El 17 de julio de 1879, una de las comisiones enviadas por el mayor Saturnino Torres, quien cubría con sus fuerzas el paso del río Agua en la provincia de Neuquén, alcanzó y batió a un grupo de indios que huían aguas abajo por las costas del río Neuquén. Entre ellos se encontraban los indios procedentes de La Pampa, que habían venido huyendo tras las operaciones conjuntas realizadas por las divisiones expedicionarias del desierto.
El cacique Baigorrita, herido, fue tomado prisionero. La última campaña fue la del coronel Conrado Villegas. El 12 de octubre de 1880, el general Roca sucedió a Avellaneda como presidente de la Nación y convencido que era imperativo conquistar el territorio al sur del Río Negro lo más pronto posible. Y en 1881 ordenó el lanzamiento de lo que será la última etapa de la campaña del desierto y puso en manos del coronel Conrado Villegas la ejecución de la misma. En el término de un año, Villegas conquistó el territorio de la actual provincia de Neuquén, alcanzó Río Limay. La campaña continuó presionando la resistencia de los pueblos originarios más al sur. Sus tropas liberaron varios combates con indígenas aliados, con algunos delincuentes y desertores llegados desde Chile, para luchar la última batalla el 18 de octubre de 1884. El último grupo rebelde de más de 3.000 miembros, bajo el mando de los caciques Inacayal y Follel, se rindieron 2 meses después en la actual provincia de Chubut. Dos de los más famosos protagonistas de estos años de lucha sin cuartel, Baigorrita y Namuncurá, se escaparon de sus perseguidores y se dirigieron hacia Chile. Namuncurá, el otrora insolente soberano Salinas Grande, que en su vida pasó a Chiloé, luego a la Cortadera, más tarde a Acuarés, para desaparecer finalmente sin dejar rastro, abandonó su tribu y solo lo acompañaba su mujer, 10 indios de lanza y 1 pucas de chusma. Baigorrita, por su parte, al no aceptar el sometimiento de las autoridades que se le había ofrecido en condiciones muy dignas, se vio también obligado a refugiarse en tonterías semi-escondidas en los contrafuertes andinos para eludir una persecución que cada vez lo acorralaba más. El último acto de este drama fue el 1 de enero de 1885, cuando el cacique Sayhueque, el más poderoso y temido jefe aborigen de gran prestigio y poder entre los pampas y los araucanos, acorralados por la fuerza del sargento mayor Miguel Vidal, se entrega en el fuerte Junín de los Andes, al jefe del regimiento 7 de caballería, teniente coronel Nadal, llevando consigo a 700 indígenas de lanza y 2.500 de chusma, pertenecientes a las tribus de Inacayal, Huenchecunecul, Chiquichán, Hualsalbutia y otros más. Y así terminó la campaña del desierto, una lucha épica librada contra los aborígenes que defendieron lo que consideraban su tierra, y lo era. Y como sabían, solo sabían hacerlo, maloneando, atacando una y otra vez a los pobladores, incendiando los campos, robando el ganado, hostilizando permanentemente a los fortines, asaltando a los viajeros y cometiendo 1000 tropelías más. La mayoría de las veces organizados por blancos renegados, que encontraron en ellos la carne de cañón necesaria para lograr sus objetivos de riqueza personal. Para finalizar, es necesario recordar que muy pocos fueron los casos en que el enfrentamiento se llevó a cabo con auténticos aborígenes de nuestra tierra, pues la mayoría de los caciques y capitanescos que encabezaron hacia esos tires eran araucanos que cruzaron la cordillera en busca de buenos pastos para su ganado y mejores oportunidades para sobrevivir, cansados de la lucha cruel a que los obligaba la aridez y los rigores del clima que eran la característica de las tierras del otro lado de la cordillera. Estimulados a ello además por la política expansionista del gobierno trasandino, que intentaba así ocupar el territorio patagónico para poder reclamar luego derechos soberanos sobre el mismo. Hay un par de apostillas que quiero nombrar acá, cosas curiosas de todas las campañas. Ruiz Huidobro no persiguió a Yanquetruz, pues pensaba que lo encontraría a la columna de Aldao y se dirigió hacia las solderías de Carriplium, en Leubucú, mandando batir por partida de soldados el territorio entre Leplet y Leubucú. El 25 de marzo llegó a la laguna Trapal, actual provincia de La Pampa, cerca de las abandonadas tolderías. Al no recibir los recursos que debía enviarle el gobierno de Córdoba, suspendió las operaciones. Tras tomar conocimiento de que Francisco Reina Fe informaba a Yanquetruz de sus movimientos y que los indígenas se habían apoderado de sus abastecimientos dejados en reserva cerca de la laguna Sabén, pidió a Facundo Quiroga el retorno para poder juzgarlo.
Regresó por el camino de la laguna de Bagual y llegó a Río Cuarto el 29 de abril de 1833. Reinafue fue detenido y procesado, pero luego su familia, vinculada al tráfico de ganado con Yanquetruz, estuvo detrás del asesinato de Quiroga. Fíjense de dónde viene el asesinato de Quiroga. De las traiciones de estos tipos que gobernaban Córdoba en ese momento y que negociaban con los indios contra las autoridades nacionales, traidores a las autoridades nacionales. La columna debía retornar al desierto, luego reponerse, pero sus jefes se plegaron a la revolución encabezados por el comandante del castillo en marzo de 1823. Francisco Reinafé escapó de su cautiverio y se puso al frente de las fuerzas de su hermano, el gobernador cordobés, derrotando al castillo en Río Cuarto el 14 de junio. Y 1 o 2 años después, los hermanos Reinafé lo mandan a matar a Quiroga. Fíjense de dónde viene el asesinato de Quiroga. Otro. El editorial del diario La Prensa del 15 de julio de 1876 se le demandaba al Congreso de la Nación que no permaneciera indiferente ante la grave situación que se había creado en la campaña. Fíjense como desde allá empezaban, como hoy lo hace Clarín y todo lo demás, ¿no? El terror y el saqueo que estaban sufriendo los pobladores de la campaña de la provincia de Buenos Aires, asaltados permanentemente por indígenas hostiles, ya había tomado proporciones alarmantes y se estaban produciendo graves daños a la economía de la región por las grandes pérdidas de ganado que estos asaltos provocaban. El artículo terminaba aportando sobre el peligro que acarreaba esta situación en territorios que ya conquistados en 1872 habían vuelto al dominio de la barbarie por inoperancia de los gobiernos. La prensa de ese momento empezaron, ya daban, Y lo último, el 24 de diciembre de 1828, 7 aborígenes son incorporados a la Marina. El comandante militar intervino en Carmen de Patagones, comunicó a la Inspección General de Armas que de los indígenas prisioneros tomados en aquella frontera, 7 habían sido entregados al jefe del acorazado Los Andes para el servicio de ese buque y 2 al comandante de la Marina Martín Guerrico para el de la cañonera Uruguay. ¿Ven cómo se fueron adaptando también? Hasta aquí llegamos. El próximo capítulo es quizá un poco más sustancioso, es las consecuencias de la guerra, si fue un genocidio o no fue un genocidio, consideraciones sobre quién eran los tehuelches, para quién trabajaban, el genocidio de los tehuelches, quiénes eran los araucanos realmente, para quiénes trabajaban, todo eso en el próximo programa la otra semana. Muchas gracias.